Escuchamos. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias, Eleonora, y especialmente muchas gracias, Sergio Ward, y a la empresa Brevan Semillas por convocarme nuevamente a este Congreso de Maíz Tardío. Y en esta oportunidad, lo que yo les voy a contar y presentar, como dice el título, es si la plasticidad reproductiva en maíz puede ser considerada una estrategia para estabilizar rendimientos en ambientes que los manejamos en baja densidad de siembra. Entonces, en primer lugar, vamos a contextualizar el tema de la densidad de siembra, y ustedes sabrán que la densidad de siembra va a tener un impacto sobre el rendimiento, básicamente a través de la cantidad de plantas que vamos a definir en el lote, y ello va a tener una relación muy fuerte con el número de granos por metro cuadrado. El otro componente, peso de los granos, también hace el rendimiento, pero básicamente primero nos vamos a centrar en justamente este número de granos por metro cuadrado, que está directamente relacionado con la cantidad de granos por planta, es decir, granos por espiga, pero también la cantidad de espigas por planta. Ambos componentes, granos por espiga y espigas por planta, quedan determinados alrededor de floración a través de la tasa de crecimiento individual de cada una de las plantas del stand. Y esa relación que hay entre la tasa de crecimiento de cada una de las plantas y la fijación de granos en una espiga y eventualmente la fijación de más de una espiga por planta, tiene una fuerte componente genética. Es decir, entonces, que la cantidad de espigas por planta va a ser uno de los atributos que vamos a ver en esta presentación que otorgan plasticidad reproductiva al cultivo de maíz. La tasa de crecimiento de la planta alrededor de floración va a depender de la cantidad de radiación que esté capturando justamente alrededor de ese periodo cada una de esas plantas y cómo la transforma la energía que captura en materia seca, es decir, la eficiencia en el uso de la radiación. Ahora bien, la cantidad de radiación que va a interceptar va a depender de la arquitectura que tenga esa planta y cómo está, es decir, cómo es el área foliar de esas plantas y su distribución espacial, que en su conjunto van a determinar la eficiencia de intercepción de la radiación. Esa área foliar por planta y esa arquitectura espacial del área foliar también tiene una fuerte componente genética. Y entonces, a partir de un área foliar y su distribución espacial, y en función de la radiación incidente, será la cantidad de radiación que intercepta la planta y que luego transformará a través de la eficiencia en el uso de la radiación en tasa de crecimiento, condicionando la cantidad de granos por espiga y espigas por planta. Ahora bien, esa radiación incidente va a ser dependiente de la fecha de siembra, ¿sí? Y de la latitud, por supuesto, pero la fecha de siembra también actúa sobre el tamaño de las plantas, o sea, del tamaño del área foliar. Por otro lado, el área foliar por planta está muy relacionada con la densidad de siembra, nuevamente aparece aquí como factor modificador, que a través de el área foliar por planta, como modificada por la densidad y toda esta cascada, terminará afectando a la tasa de crecimiento de la planta. También la densidad de siembra afecta a la distribución espacial de los órganos fotosintéticos, es decir, de alguna manera ambos componentes afectan la eficiencia de intercepción, pero a su vez la densidad de siembra va a ser dependiente de la elección de la densidad del ambiente en lo referente a la cantidad de recursos hídricos y nutricionales. Y estos recursos también actúan sobre la eficiencia con que transforma la planta la radiación interceptada en materia seca. Entonces vemos que es crucial interpretar, voy a poner puntero láser para que se pueda ver mejor, es crucial interpretar que la tasa de crecimiento de la planta alrededor de floración es casi nuestra variable resumidora de todas estas prácticas de manejo que van a llevar a qué cantidad de granos por planta fije cada una de las plantas del cultivo a través de granos por espiga y espigas por planta. Muy bien, ¿esto cómo se ve en una función? Bueno, en esta figura de Fernando Andrade de hace unos cuantos años, mostraba en un material cómo se relacionaba la fijación de granos por planta en función de la tasa de crecimiento de la planta alrededor de floración. Fíjense que en este caso, menor tasa de crecimiento es menos radiación interceptada, como decía recién. Y esa menor radiación interceptada es atribuible a que estamos incrementando la densidad de siembra. Por otro lado, vemos acá superpuesto el rendimiento por unidad de superficie, ¿no es cierto?
Pero vamos a centrarnos en esta figura, y en esta figura aparece a muy alta tasa, es decir, a muy baja densidad, la posibilidad de este material, que por cierto es bastante poco prolífico, de fijar granos en las espigas subapicales. En esto hay una fuerte componente genética y que determina la prolificidad de un material en cuanto a poder tener más de una espiga por planta. El primer atributo que yo decía, que otorga plasticidad reproductiva. Sin embargo, esta función, hasta, diría este año, era inexistente para ver la relación de número de granos por planta en función de cuánto crece esa planta si tuviera macollos capaces de producir espigas, es decir, un segundo atributo de plasticidad reproductiva. Bueno, lo interesante a entender acá es que esta misma función puede ser descrita no solamente por las modificaciones que hace la densidad de la cantidad de radiación que intercepta la planta, sino también los otros recursos limitantes. Por ejemplo, en esta figura de la tesis doctoral de María Rossini, mostraba la fijación de granos por planta de un material prácticamente no prolífico, todo fijándolo en la espiga apical, y en este caso los colores indican distintas densidades y los vacíos ambientes limitados por nitrógeno. Es decir, esta función es casi universal para explicar las variaciones del ambiente, como yo dije antes, y las prácticas de manejo, cómo se reflejan en la tasa de crecimiento de cada planta y con ellos en la fijación de granos por planta. La otra cosa a tener en cuenta es que si las tasas son muy bajas, porque hay estreses, como indican estos símbolos vacíos, en este caso nutricional, las plantas pueden quedar con muy pocos granos que terminan derrumbando el rendimiento. De alguna manera, esto nos lleva a pensar que entonces este tipo de figura que relaciona el rendimiento por unidad de superficie y la densidad, cuando hay distintas restricciones hídricas alrededor de floración o nutricionales, nos indican que para aliviar la competencia entre plantas, es decir, no hacer caer tanto la tasa de crecimiento de las plantas alrededor de floración, lo que hay que hacer siempre es disminuir la densidad de siembra. Acá podemos ver un ambiente de alta potencialidad, con esta densidad, un ambiente muy limitado por agua, una densidad menor. Lo mismo ocurre un ambiente sin limitación hídrica y nutricional, con esta densidad, un ambiente limitado por nutrientes, con una densidad menor. De alguna manera, entonces, en los ambientes de alta productividad, siempre estamos acostumbrados a que hay que posicionar el cultivo con densidad de siembras por arriba de las 75.000 plantas. Por el contrario, en ambientes marginales o de baja productividad, vamos a empezar a ver que las densidades que optimizan el rendimiento son las muy bajas densidades, que lo que tratan de hacer es estabilizar el rinde y que no haya caídas o penalidades en el rendimiento. Bueno, justamente este tipo de ambientes es lo que estamos estudiando con el grupo de estudio y trabajo Red de Ultra Baja Densidad de Maíz, del cual yo soy director y que tiene su inscripción en la Facultad de Agronomía. Los integrantes de esta red son la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, la Facultad también de Agronomía de la Universidad de Lomas de Zamora, la de Balcarce, la de Entre Ríos, la de La Pampa, la del Nordeste, la Universidad de Kansas State, la Universidad de Queensland de Australia y diversos institutos de CONICET que en su conjunto agrupan 8 universidades y al CONICET, que en ellas están involucradas en el proyecto 17 docentes investigadores y estudiantes de grado y posgrado. Pero también se suman a esta red el INTA, con 5 estaciones experimentales, Paraná, Pergamino, Balcarce, Cesario Nadero y General Villegas, más la Chacra Barrow, 6 grupos CREA, el oeste arenoso, norte de Buenos Aires, sudoeste de Buenos Aires, 3 arroyos, litoral sur y Guatraché. También 3 empresas como Bayer, Los Grobo y Corteva, 2 empresas de producción primaria como Grupo Bermejo y El Ganado, y 2 empresas de agroservicios como Plex Agro y Rastros. Todos generan un verdadero espacio multidisciplinario e interinstitucional e internacional que va a facilitar la generación de conocimiento y formación de recursos humanos de grado y posgrado focalizado en las prácticas de manejo del cultivo de maíz en ambientes marginales. Y este espacio es abierto a todos los que quieran participar. Recientemente, por ejemplo, se incorporó la Universidad de La Pampa. Muy bien, ¿cuáles son nuestros objetivos de este grupo? Hay varios, yo simplemente voy a dejar acá en rojo los que voy a abordar muy rápidamente en esta presentación.
En primer lugar, voy a hablar de la plasticidad vegetativo-reproductiva en híbridos comerciales de maíz, cuál es la funcionalidad que está atrás de estos procesos y cómo interactúan con la densidad y el ambiente, también la oferta nutricional, cómo contribuyen al rendimiento estas espigas múltiples por planta, y qué pasa con la economía del agua y la economía de nitrógeno, estos sistemas de producción de maíz, en ambientes marginales con estos híbridos con distintos mecanismos de plasticidad. Los otros objetivos están siendo elaborados y serán motivo de futuras presentaciones. Bueno, lo que les voy a contar o resumir es la primera campaña que se hizo completa, hubo una pre-campaña, pero esta es la primera campaña completa, de los que estaban hasta ahora, pero se han incorporado más, como les dije. Acá los PIN indican las 15 localidades que reúnen 21 ensayos. En 12 de los 21 se sigue exactamente el mismo protocolo y hay otros ensayos que responden a objetivos particulares, porque vieron que hay varios objetivos. Bueno, los del protocolo lo que tratan de hacer es, por empezar, estas localidades han sido identificadas por presentar suelos con cierta limitación hídrica para la producción del cultivo de maíz, ya sea por profundidad, discontinuidad texturales, tipos de textura, o muy sueltos o muy pesados, en general posicionados en fecha tardía, aunque estamos empezando a analizar la fecha temprana también en estos manejos que ahora voy a contar. Son puestos a prueba 4 fenotipos, vamos a hablar de fenotipo, ahora vamos a ver por qué. Un fenotipo con poca plasticidad de espigas múltiples y solamente puesto en lo que es la espiga apical, lo vamos a llamar flex. Un material prolífico, porque principalmente es característica poseer una segunda espiga. Un material que en realidad lo que tiende a hacer es producir macollos con espigas fértiles, y un material que tiene una combinación de estos dos atributos. Son estos 4 fenotipos, repetidos en las localidades, en general en fecha tardía, alguna fecha temprana, y en cada una de ellas se define la baja densidad, porque son ambientes marginales, y la mitad de esa baja densidad, de alguna manera de presionar con la densidad a la expresión de la prolificidad o el macollaje. En algunos ambientes también hay una densidad superior a la baja. El manejo tradicional del productor, en lo que hace a control de malezas, a fertilización, control de adversidades, pero lo que se pide es la cosecha con identificación de espigas en cómo contribuyen al rendimiento, tanto rinde como sus componentes número y peso de los granos. Bueno, solamente voy a dar un ejemplo y después voy a mostrar los datos analizados en su conjunto. Esto corresponde a Linda Villegas. Paula Girón condujo su experimento de la red en 3 ambientes, 3 tipos de suelo muy cercanos entre sí, un suelo tapto con una limitación a 60 centímetros de profundidad. Esto todo fue en fecha tardía, tienen la información acá arriba. Un apludoléntico, con muy poca retención de agua, y un apludol típico con buena retención de agua. En cada uno de estos suelos cruzó 2 densidades, la baja y la mitad de la baja, que están identificados con estos pares de grupos de resultados. En cada uno de ellos vemos los rendimientos promedio para la baja y la ultra baja, de los fenotipos identificados siempre como M macollador, prolífico, prolífico macollador y flex. Los colores indican la contribución de espigas al rendimiento total. De espigas apicales van a ser siempre celestes, macollos van a ser verdes y espigas subapicales en rojo. Lo que aquí podemos ver es que obviamente la productividad aumenta conforme vamos de apludol tapto al apludol típico, que en cada uno de ellos tenemos en promedio una base de 5.500 kilos a 6.900 por la densidad, en este caso entre 7.000 y 8.400, y entre 8.000 y 11.000 kilos, cuando comparamos las dos densidades. Claramente vemos un salto de positivo por el incremento de la densidad en este suelo, y un poco menos claro aquí y más leve en esta situación. Pero si vemos los fenotipos, podemos ver que, por ejemplo, si manejamos las bajas densidades que son esta y esta situación para todas las 3 condiciones de suelo, que muchas veces coexisten en el mismo lote, podemos ver que el prolífico macollador en este caso fue casi el ganador en estas 2 circunstancias y se mantuvo muy parejo a los demás en el apludol típico con 30.500 plantas o 3 plantas por metro cuadrado, alcanzando un rendimiento por arriba de los 8.000 kilos y muy sostenido por las espigas subapicales y espigas de macollos. Si vamos a la otra densidad, podemos ver que tanto el prolífico como el prolífico macollador son los que tienen los rankings mejores o incluso superiores en el ambiente de mayor productividad debido a la contribución de espigas secundarias.
Es decir, los mecanismos de plasticidad en esta condición han permitido posicionar mejor a los materiales en cada uno de los ambientes. Ahora bien, vamos a desglosar los rendimientos de todos los experimentos o su conjunto. En amarillo va a ser la variación de rendimiento observada en todos los experimentos, rendimiento total, y con los colores identificamos la contribución de los tipos de espiga. Un híbrido flex, un fenotipo flex, prácticamente construye su rendimiento con la espiga apical y muy poquito con subapicales o espigas de macollos. Hay un pequeño salto acá entre estos rendimientos y estos, atribuible justamente a la leve contribución, menos de los 500 o 1000 kilos, dado por este tipo de estructuras de espigas. Si comparamos con un híbrido prolífico, o con el híbrido prolífico, el fenotipo prolífico, vemos claramente que manifestó esa prolificidad, que es este color rojo, en promedio unos 2000 kilos viene de las espigas subapicales, que se suman a los 6000 kilos de la espiga apical, llevando el rendimiento a un salto de casi 2000 kilos, llevándolo por arriba de los 8000 kilos. Incluso, alguna vamos a ver, superior a este caso. El macollador, o el fenotipo macollador, también tiene, por el contrario al prolífico, prácticamente construye como plasticidad un promedio de 1000 kilos más sus desvíos a través de espigas de macollos que se suman a un poquitito de las subapicales e incrementan el rendimiento de la espiga apical, muy parecido al del flex, sube el rendimiento a través de las espigas de plasticidad reproductiva por macollos y en alguna manera subapicales también. Y el prolífico macollador, verdaderamente fue un fenotipo prolífico macollador, en este caso pesa más las espigas subapicales en los 2000 kilos que la de los macollos, y nuevamente nuestro piso de rendimiento de 5000 kilos de la espiga apical se posiciona por arriba de los 7000 kilos. Es decir, que estas estructuras de plasticidad en estos ambientes que siempre son manejados en baja densidad, permiten incrementar los techos de rendimiento e incluso corregir los pisos. Ahora bien, si vemos cómo se compone el rendimiento, acuérdense que el rendimiento yo decía que dependía del número de granos por metro cuadrado y peso de los granos. Fíjense cómo el número de espigas por unidad de superficie explica en gran medida las variaciones en el rendimiento, principalmente en el material prolífico y en el prolífico macollador. Los rangos de densidades acá están por debajo de las 60.000 plantas, o 6 plantas por metro cuadrado, y fíjense que si este fuera 6 plantas por metro cuadrado, 60.000 plantas por hectárea, las espigas terminan siendo prácticamente del doble por la contribución de espigas múltiples de estos materiales. Y los R cuadrados son más ajustados que en un material flex, en donde el material flex solamente termina con 6 espigas por metro cuadrado, por las variaciones entre 2 y 6 por metro cuadrado de la densidad, y su R cuadrado es más bajo debido a que entonces el rendimiento lo está aplicando más por granos por espiga que por espigas por metro cuadrado. Ahora bien, ¿qué pasa con el peso de los granos? Que es una incógnita que varios congresos de maíz tardío Sergio me hizo hablar. Bueno, fíjense si distinguimos entre tipos de espigas. Estas son las variaciones del peso de 1000 de espigas apicales, de espigas subapicales y de espigas de macollos. Prácticamente las espigas de macollo guardan en esta distribución, en este tipo de figura, guardan una distribución bastante parecida a las variaciones del peso de la espiga apical, y la subapical levemente inferior. Lo mismo se ve en esta figura, que compara el peso de las espigas subapicales en rojo o de macollos de las mismas plantas con el del peso de la espiga apical. ¿Cómo se lee esto? Por ejemplo, si los puntos están sobre la 1 a 1, significa que el peso de subapical o de macollos es igual al de la apical. Fíjense que, como mismo dice acá, todos los puntos rojos están por debajo de la 1 a 1, y los verdes están por arriba, por abajo, es decir, alrededor de la 1 a 1, como también muestra esto. Es decir, a pesar de que caiga un poco el peso de 1000 de las espigas subapicales, se logran muy buenos pesos, hay muy pocas situaciones con pesos muy livianos, y los granos de los macollos no terminan por su peso tampoco comprometiendo a la captura y a la separación y limpieza que puede ocurrir en la cosechadora. Es decir, son granos cosechables y que van a parar al carrito cuando lo subamos todo al carro para sacarlo del lote. Y finalmente, para comparar los fenotipos, esta figura me pareció bastante interesante, cómo está construida. Es la diferencia de rendimiento de cada uno de los materiales, del prolífico macollador, del macollador o del prolífico, versus el flex, en todos los ambientes analizados, estos 2 ensayos analizados que fueron compartidos, para los rangos de rendimiento que alcanzó el flex. Es decir, el flex varió entre 2000
y 12.000 kilos. Acá hay rangos de cada 2.000 kilos, 2.000 a 4.000, 4.000 a 6.000, 6.000 a 8.000, 8.000 a 12.000. Y este rango del flex, para este rango del flex, calcule la diferencia de los otros fenotipos respecto al flex. Como pueden observar, la línea punteada indica que no hay diferencia. Por debajo de 8.000 kilos, en general, los materiales con plasticidad reproductiva están por arriba de la 1 a 1, sacando algunas situaciones en donde quedó por debajo, principalmente en aquellos que tienen macollos, ya sea el macollador o el prolífico macollador. Y por arriba de los 8.000 kilos se posiciona mucho mejor el flex que los materiales que tienen espigas múltiples. También es interesante mirar acá que estos ambientes por debajo de los 8.000 kilos se corresponden a densidades en estos ambientes por debajo de las 50.000 plantas. Y mientras que los ambientes por arriba de los 8.000 kilos son los ambientes en los cuales se probaron densidades por arriba de las 50.000 plantas. Entonces, de alguna manera, muestra las ventajas de los mecanismos de plasticidad reproductiva en ambientes por debajo de los 8.000 kilos que se manejan con densidades menores a 50.000 plantas por hectárea o 5 plantas por metro cuadrado. Entonces, vieron acá que había situaciones en donde los que poseen macollos, el amarillo y el verde, le pierden respecto al flex. Entonces, para entender eso, podemos analizarlo desde el punto de vista de la economía del agua. En la economía del agua uno podría pensar que el macollaje puede tener un costo, ya que estos macollos están extrayendo agua del lote y pueden dejar poca agua para el periodo crítico. Para ello, Diego Rotili, mi estudiante de doctorado, fue a la Universidad justamente de Queensland, Australia, la que mencionaba antes, que forma parte de la red, y allí usó el modelo Absinthe, que inicialmente está para sorgo y otros cultivos, pero adaptó el de Absinthe con su capacidad de macollaje al caso de maíz. Lo que hizo fue caracterizar los ambientes desde el punto de vista hídrico, de la economía del agua, y para eso el modelo relaciona la oferta de agua con la demanda del cultivo a lo largo del ciclo. Cero es floración. Si no falta agua en todo el ciclo, la situación está verde clara, oscura, perdón. Si falta hacia el llenado es la verde más clarita. Si falta alrededor de floración es el naranja, una sequía estacional alrededor de floración, y una sequía terminal en el caso rojo. Utilizando el modelo y localidades de Australia, que no voy a mostrar ahora, y del sudoeste de Buenos Aires, caracterizó la frecuencia de los tipos de estreses en las localidades. Prestemos atención a 0, baja densidad sin macollos por planta, Barrow, Bordenave y Coronel Suárez. Fíjense cómo en Coronel Suárez hay una alta proporción, o una proporción similar, de los distintos tipos de ambiente, y quizás una más alta proporción de mejores condiciones hídricas que lo indican el verde claro y verde oscuro. En contraparte, tanto Barrow como Bordenave parecen ser ambientes más restrictivos, con una alta proporción de sequías estacionales y de sequías terminales para un maíz sembrado tarde en estas localidades. Cuando el maíz comienza a tener 1 o 2 macollos por planta, las simulaciones nos indican que estos naranjas y rojos en todas las localidades se agravan, es decir, comienza a haber un ambiente más restrictivo originado por el macollaje. ¿Qué hizo además Diego? Diego logró por primera vez y en forma inédita, y esta vez así de este año ha sido publicado, la relación entre la fijación de granos por planta y la tasa de crecimiento por planta alrededor de floración. Esta es tal cual la figura del paper, por eso está en inglés. Y vemos que cuando un cultivo macolla de maíz, la relación número de granos por planta y la tasa alrededor de floración se transforma en una relación lineal. Prácticamente se comporta como un trigo. Pero que a muy baja tasa, si macolla, que son los triangulitos, puede fijar menos granos que los símbolos vacíos, que son cuando ese mismo genotipo artificialmente no macolló porque lo desmacollamos. Es decir, hay una penalidad del macollaje en aquellos ambientes restrictivos que la tasa de crecimiento alrededor de floración sea más baja. Justamente, vamos a analizar qué pasa con si un cultivo macolla o no macolla en la fijación de granos por metro cuadrado. Y esta figura que está acá es la diferencia en número de granos por metro cuadrado por haber macollado o no macollado. De la línea punteada a la izquierda, la probabilidad de que pierda el cultivo por haber macollado granos. A la derecha, que gane el cultivo por haber macollado. Con 3 contenidos hídricos distintos iniciales a la siembra, de menor a mayor contenido hídrico y las mismas localidades. Yo lo que voy a marcar acá con estas líneas es cómo aumenta la cantidad de casos hacia la derecha a medida que el agua inicial
se incrementa. Y a su vez, cómo esto disminuye a medida que vamos a ambientes más restrictivos. En resumen, las ventajas del macollaje en poner granos por metro cuadrado se dan en los ambientes menos restrictivos del punto de vista hídrico para los cultivos. Y eso será, por ejemplo, por tener más agua inicial o estar en una localidad con mejor condición hídrica, como mostraba las figuras de arriba. Es decir, esto podría explicar por qué hay veces que en ambientes restrictivos el híbrido macollador o el fenotipo macollador rindió menos que el flex. Esto es una simulación. Este trabajo de Beto Michelou en la zona de Torkins, donde usó una baja densidad de 4 plantas por metro cuadrado y ultra baja de 2 plantas, con un híbrido que es muy macollador, lo que hizo fue, en las dos densidades, contabilizar la producción de macollos por planta, 1,2 macollos por planta, y en la baja densidad, menos macollos por planta. Fue un año muy restrictivo. Fíjense que en verde claro se indica que en este caso todos los macollos quedaron estériles, y en este caso casi el 83% quedaron estériles. Crecieron y no dieron espiga. Pero lo interesante es que él comparó con remoción de macollos y sin remoción de macollos. En la baja densidad, que prácticamente los macollos quedaron estériles y que había menos macollos por planta, haber removido esos macollos no tuvo ningún efecto. En la ultra baja densidad, haber removido esos macollos tuvo un efecto positivo sobre el rendimiento. Es decir, si tengo los macollos, dio 3.000 kilos y 200 kilos más por los macollos. Si no hubiese tenido los macollos, en vez de 3.200 kilos, tuve 3.700 kilos. Nuevamente, este experimento demuestra que en ambientes muy restrictivos, el macollaje puede tener una penalidad al rendimiento, en este caso concreta, como sugería los modelos de simulación y como sugiere el análisis de la base de datos de la red. Este es uno de los experimentos que se suma a la red, pero que tuvo un objetivo en particular a contestar. Finalmente, lo que nosotros también teníamos que entender es si la plasticidad reproductiva por espigas subapicales, de alguna manera, cómo contribuye al rendimiento y cómo interactúa con la economía del nitrógeno. Y entonces, en la tesis doctoral de Martín Parco, vemos, en este caso, el rendimiento por unidad de superficie para dos densidades, en Bordeaux 4 plantas y en Violeta 8 plantas, sin limitación nutricional. Pasamos de 9.000 kilos con 4 plantas a casi 11.000 kilos con 8 plantas, pero con un nitrógeno absorbido de 170 kilos absorbido o de 250. Si no fertilizamos y le dejamos los 70 kilos del suelo nativo, es un experimento a campo, no hubo respuesta a la densidad y tuvimos 6.000 kilos con 100 kilos absorbidos. Fíjense entonces que aún en baja densidad, si yo no fertilizo, estoy comprometiendo el rendimiento porque no permite incrementar la absorción y con ello la respuesta de pasar de 6.000 kilos a prácticamente, o 5.000 kilos, prácticamente a 9.000 kilos. ¿Y por qué se dio eso? Justamente porque era un material prolífico. Acá vemos la figura número de granos por planta, tasa de crecimiento por planta, en un material prolífico y no prolífico, en rojo sin fertilizar y en verde fertilizado. Fíjense que esta respuesta lineal, o todos estos puntos verdes, son los granos que vienen de la espiga subapical, y que si yo no fertilizo, este mismo cultivo no lo manifiesta. Este caso es un híbrido que es muy poco prolífico, así que fertilice o no fertilice, no presenta segundas espigas. Entonces, de alguna manera, este atributo prolificidad es importante que se exprese en baja densidad justamente para dar este salto de rendimiento. Y justamente, si vemos el rendimiento por planta de los dos materiales en función del nitrógeno total absorbido, estas son las plantas de baja densidad y prolíficas, y estas son no prolíficas. Me muestra que las plantas prolíficas necesitan absorber más nitrógeno para poder rendir más, lo cual nos lleva entonces a la reflexión que en los genotipos prolíficos, para poder tener 2 espigas por planta, tenemos que ajustar la oferta nutricional. Entonces, para terminar, simplemente les muestro fotos de algunos de nuestros integrantes en nuestras recorridas, cuando podíamos ir al campo y visitar los sitios experimentales. Acá hay toda la lista de todas las personas que están involucradas, ya sea generando los datos, discutiendo las ideas, y se van a seguir incorporando, porque se siguen incorporando actores a esta red y sus lugares de trabajo. Y finalmente decirles que los esperamos en la web del Grupo de Estudio y Trabajo Red de Ultra Baja Densidad, esta red con este logo que representa la colaboración, investigación, la formación de recursos humanos de grado y de posgrado,
el estar todo el tiempo conectados, interactuando, aprendiendo, transmitiendo nuestra tecnología al sector agropecuario. Tenemos objetivos que también tienen que ver con la producción de maíz para silo, y todo está muy interactuado, todo centrado alrededor del maíz en los ambientes marginales. Les dejo un link, que es la página web del GET, el cual tiene un montón de información, papers, videos, disertaciones, probablemente también esté este video subido ahí, en donde todos pueden gratuitamente ingresar e informarse a través de todo lo que estamos haciendo. Tenemos una actualización minuto a minuto de la información y ya hay un montón de información cargada. Bueno, con esto, muchas gracias a todos, y luego estaré en el momento de las preguntas para consultar las que sean todas necesarias y nos dé el tiempo y podamos resolverlas. Muchas gracias.